Y bueno, sobre este caso de Melanie y de Christian, si hay algunos puntos muy importantes que ya hemos mencionado en las transmisiones en vivo. Lógicamente en las transmisiones en vivo pues se pueden decir las cosas tal como son, sin censura ni nada por el estilo, y analizando visualmente la evidencia que se tiene. Y en plataformas aquí como YouTube o como Facebook o como TikTok, realmente no te puedes enfocar a creer que vas a encontrar información que realmente valga la pena en esta clase de casos. Entonces vamos a comentar algunos puntos importantes sobre el tema de Melanie y de Christian, y sobre todo comparado con el tema del Fofo Márquez, ¿verdad? Donde estábamos mencionando en las transmisiones en vivo los puntos que tienen cierto parecido y todo eso. Entonces aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de Melanie, ¿qué es lo que pasa? Que todo ese tiempo pues se han enfocado mucho al dejar en claro cuál es la tarjeta, cuál es la cuenta que pueden utilizar aparte de la de Melanie, porque recordemos que la cuenta de Melanie o su tarjeta llegó al tope antes de lo previsto. Y entonces ahí es donde entró la mamá de Melanie al rescate, a decir: aquí está mi cuenta, la cual no tiene límite. Y pues ya después vimos que también surge la aparición del hermano de Melanie, quien pues se supone que lo mejor que se le ocurre para ayudar es hacer los corridos, ¿verdad? Y obviamente buscar generar donaciones, sin ninguna intención de lucrar con el caso, obviamente. Y lo que hemos dicho, que si sería delito decir es que quiero aprovechar este caso de lo que le pasó a mi hermana para buscar sacarle todo el provecho y posiblemente buscar hacer algo con una carrera o con un intento de carrera fracasada o mediocre, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de un cantante que realmente tuviera talento y que no fuera únicamente basado en colgarse, en montarse de la situación de su hermana, pues yo creo que desde el principio tendría el dinero suficiente como para aportarlo y no depender de que quisieran recibir donaciones, ¿no? Ahora, repito, el hecho de buscar lucrar con la desgracia o con la situación de su hermana y buscar tener un beneficio para una carrera mediocre de compositor o cantante de corridos, ¿es malo? No. Únicamente que para que funcione pues tiene que ir enfocado al segmento de la población idiotita, ¿no? De ese segmento que aunque pudiera darse cuenta diga: bueno, es que realmente yo prefiero así, que la gente llegue y me diga: no, esto no es con la intención de lucrar, ni nada por el estilo. Y entonces pues tenemos que, sí, y si fuera detenido, Christian pues obviamente lo más probable es que sería puesto en prisión preventiva. Y sí, lo más probable es que en este caso, como ya se hizo mediático, pues las autoridades tendrían que quedar bien o buscar quedar bien con ese segmento en específico de la población. ¿A qué me refiero con ese segmento en específico de la población? Que obviamente buscaría que en la primera instancia se le juzgara por intento de femio, aunque después no reuniera los requisitos necesarios para mantener eso. Pero ya dependería mucho del tipo de defensa que tuviera Christian. En el caso del Fofo, pues ya vimos lo que se mencionaba, que podría ser una sentencia de 60 años y que después se hablaba de 50, después de 40 y tantos. El día de ayer, pues simplemente así, sin hacer nada, sin siquiera iniciar el proceso, le dan la alternativa de poder elegir entre un proceso abreviado o irse al juicio oral. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues tener 11 años. Así que con un poco de presupuesto que le invierta, sí tiene grandes oportunidades, ¿saben? Pero ¿por qué se lleva a cabo de esta manera? Pues porque las autoridades tienen que aprovecharse de un caso mediático como este y buscar hacer feliz, momentáneamente aunque sea, a ese segmento de la población en específico, ¿saben? Sí, a ese segmento de la población idiotita. Por cierto, estaba recordando cuando analizábamos en vivo este tema de Melanie y de Christian, el caso precisamente de Kim. ¿Y qué pasaría si Christian, por ejemplo, fuera detenido? Pues ya, que la gente cambiaría la postura y como lo hemos visto es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque van dirigidos, o la gente que hace esa clase de alborotos, la gente que opina, la gente que le mete mucha pasión y esa clase de babosadas, pues es precisamente gente idiotita. Es la misma gente que decía: es que tú defiendes a la señora Dulce y al marido de la señora Dulce, porque él fue quien tocó a la pequeña Kim, no Eliseo. E incluso pues decían: sí, ¿y qué tiene que su hijo de la señora Dulce, el otro hijo de la señora Dulce, apenas vaya en la prepa? En esa edad es cuando están en pleno momento de calentura y él fue el que la tocó. ¿Y por qué tú no la analizas? ¿Por qué no dices eso? Y yo, caray, ¿y dónde está eso de que él la tocó, no? Y después te das cuenta que ese mismo segmento de la población pide que Eliseo sea encerrado y que la justicia para Kim y para la familia de Kim que fue señalada. Así que hay muchas contradicciones en la versión que da la mamá de Kim, en la versión que da... No, bueno, también en el caso de Kim. Pero regresando al tema de Melanie,
En la versión de la señora de mamá de Melanie hay contradicciones. En el caso de Melanie, cuando da la entrevista, pues también hay puntos importantes. Y en el caso de Dana, pues también. Uno de ellos es que, por ejemplo, la mamá de Melanie simplemente hace alusión a que Christian había agarrado de la cintura a una persona. Y ya, después tenemos a ese segmento de la población que en este momento lo ves bien apasionado, ¿no? Pero que al final de cuentas, como lo que predomina en ese segmento de la población es su instinto idiotita, al igual que en el caso de Eliseo y de Kim, que si en ese momento yo hubiera hecho un video diciendo sí, quien la tocó fue el otro hijo de la señora Dulce, pues ese segmento de la población idiotita hubieran dicho sí, pues él fue, o el marido o el amante de la señora Dulce, sí, pues bueno, entonces a lo que voy es que finalmente si tuviéramos la otra parte de la información que podría proporcionar Christian, quizás ya siendo vinculado a proceso, será muy sencillo aprovechar ese segmento de la población que su base principal es el fanatismo idiotita y lo tendríamos dando una versión completamente diferente. Además de que se les acabaría el negocio, ¿saben? Porque podría no ser una situación como que el agresor se encuentra prófugo, ni nada por el estilo. Así que regresando al tema de las versiones, ya después, en la entrevista que da Melanie, pues ya lo convierte eso en tocamientos inapropiados. Sí que Christian es quien toca de manera inapropiada a Dana. Y también tenemos ese momento, ¿no? En el que la amiga de Melanie, Dana, en una entrevista hace alusión al momento en el que se va en el coche y después regresa. Cosa que ya en las demás versiones ya no les convino mencionar. Y toda esa clase de cosas. Pero sí, es lo que les comentaba. Hay puntos muy importantes y pues aquí continuaremos analizándolo, obviamente al estilo de un Grandmaster. Así que ¿qué opinan acerca de esto? Lógicamente con toda la censura, con todo lo que conlleva hacer esto en plataformas como YouTube, pero pues afortunadamente a estas alturas cuento con mi tía, quien perfectamente puede hacer unos resúmenes de lo más importante y que vaya más apegado a las normas, a las políticas de cada una de las plataformas. Entonces ya saben qué opinan acerca de esto. Dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, dejen obviamente sus manos en oración. Aquí vamos, papacitos y mamacitas. El Grandmaster Gorilla, de la mano de su sabia tía Mona, les trae una conclusión como solo nosotros sabemos, con el colmillo afilado, el análisis frío y calculador y un toque de drama que no puede faltar. Vamos a desgranar este caso como quien pela un plátano, quitando capa por capa para llegar al fondo del asunto. El caso Melanie y Christian, un juego de narrativas. Desde el principio, este caso se ha manejado con un eje central bien papacitos y mamacitas. Aquí va la narrativa al estilo de su Grandmaster Gorilla y su tía Mona, con ese análisis afilado y dramatismo justo para mantenerlos pegados. Este caso, como bien sabemos, tiene capas y matices que deben analizarse con cuidado. Y vamos a enfocarnos en un punto crucial: cómo las autoridades manejan desde el inicio la tipificación de un delito y lo que realmente implica eso en un caso mediático como el de Melanie. La tipificación inicial, una jugada estratégica. Al igual que en el caso de Fofo Márquez, las autoridades en el caso de Christian han optado por tipificar el acto como un intento de FEMI. Ya saben a qué nos referimos. Esto de entrada genera un impacto en la opinión pública y le da al caso un peso mediático importante. Sin embargo, y aquí está lo interesante, esta tipificación no es definitiva. Es una estrategia inicial que puede ser cuestionada y apelada por la defensa durante el proceso legal. 1. El impacto mediático de la tipificación. Desde el momento en que se clasifica un delito con esta gravedad, se genera un mensaje claro hacia la sociedad. Las autoridades buscan ser percibidas como comprometidas con la justicia y sensibles a este tipo de casos. Esto, claro, satisface a un segmento de la población que exige respuestas rápidas, pero no necesariamente significa que los elementos legales para sostener la acusación sean sólidos. La defensa tiene margen de acción. Aunque el caso sea presentado como un intento de FEMI, la defensa puede apelar, cuestionar la evidencia y argumentar que la tipificación no se sostiene bajo los criterios legales establecidos. Aquí es donde entran los tecnicismos legales, que pueden modificar el rumbo del caso dependiendo de la calidad de los argumentos y las pruebas presentadas. El paralelismo con el caso Fofo Márquez. En el caso de Fofo vimos algo similar. Una tipificación inicial severa que después fue ajustada en función de las pruebas y de las estrategias legales. Al principio se hablaba de sentencias potencialmente largas, pero con el tiempo y un enfoque en la negociación, las opciones legales comenzaron a abrirse. Las autoridades buscan un impacto inicial. En ambos casos, el objetivo inicial de las autoridades es enviar un mensaje contundente a la sociedad
demostrando que actúan de manera enérgica. Pero esto no significa que el proceso legal sea igual de contundente en todas sus etapas. 2. El desgaste de la narrativa. Una vez que el caso pierde su impacto mediático, las negociaciones legales tienden a volverse más técnicas y menos emocionales, dejando espacio para acuerdos o modificaciones en la tipificación del delito. ¿Qué implica esto para el caso de Christian? Si Christian es capturado y procesado, lo más probable es que su defensa intente desvirtuar la tipificación inicial. Esto podría llevar a escenarios como 1. Un cambio en la narrativa pública. Si la defensa logra reducir la gravedad del delito en términos legales, la percepción pública podría cambiar drásticamente. De ser visto como un caso de gravedad máxima, podría diluirse en argumentos técnicos que confundan a la audiencia. 2. La posibilidad de un proceso abreviado. Al igual que en otros casos, la defensa podría buscar un acuerdo que reduzca el tiempo de prisión o modifique los cargos a cambio de aceptar cierta responsabilidad. Esto depende mucho del manejo mediático y del nivel de evidencia en su contra. Conclusión del Gran Master Gorila. La tipificación inicial como intento de fémino es una sentencia escrita en piedra, sino una estrategia que busca generar impacto. La defensa tiene todas las herramientas legales para cuestionarla, y si el caso pierde fuerza mediática, es probable que el proceso se torne más técnico y menos emocional. Esto, como siempre, pone en juego no solo la percepción pública, sino también la narrativa de justicia que las autoridades quieren proyectar. Y ahora, papacitos y mamacitas, conocer la versión de Christian podría transformar completamente la narrativa del caso. Hasta ahora, la atención pública se ha basado en los testimonios de Melanie, Dana y la madre de Melanie, pero estos relatos presentan inconsistencias que no pueden pasarse por alto. La entrada de Christian en el escenario con su versión no solo tiene el potencial de cuestionar estas narrativas, sino de modificar drásticamente la percepción social y mediática del caso. Contradicciones en los testimonios existentes. 1. Declaraciones de Melanie. Desde el inicio, el relato de Melanie ha mostrado variaciones. En entrevistas previas, sus palabras sugerían una situación inicial distinta a lo que se amplió posteriormente. Por ejemplo, el nivel de detalle en ciertos momentos clave del supuesto evento ha cambiado, pasando de descripciones vagas a acusaciones más específicas. Esto genera una duda razonable. ¿Esos detalles estaban desde el principio o se añadieron después por presión social o asesoría externa? Estos cambios pueden ser utilizados por la defensa de Christian para argumentar que la narrativa ha sido moldeada por factores externos, como la opinión pública o el impacto mediático. 2. Testimonio de Dana. La amiga de Melanie también ha presentado puntos que no encajan con el resto de las versiones. Un ejemplo crítico es el momento en que menciona que se subieron al coche y regresaron. Este detalle no parece estar alineado con las otras declaraciones y podría generar preguntas sobre la cronología de los hechos. Además, el lenguaje utilizado por Dana en su entrevista sugiere que ciertos aspectos de la situación pudieron ser interpretados de forma subjetiva, lo que complica la construcción de una narrativa sólida. La madre de Melanie. Las declaraciones de la madre de Melanie, aunque emotivas, también han generado inconsistencias. Por ejemplo, menciona actos que luego son reinterpretados por Melanie y Dana de manera diferente. Esto abre un debate sobre si las emociones y la presión social han influido en su percepción de los eventos. La posible narrativa de Christian. Christian, como figura ausente hasta ahora, tiene la capacidad de alterar todo el curso del caso al presentar su versión. Si su testimonio es coherente y acompañado de pruebas que desmientan o contradigan las narrativas existentes, podría exponer grietas en la acusación y generar una ola de cambios en la percepción pública. 1. Posible reconfiguración del caso. Christian podría señalar incongruencias entre los testimonios de Melanie, Dana y la madre, planteando dudas sobre la exactitud de los eventos descritos. También podría introducir elementos que no han sido considerados hasta ahora, como mensajes, conversaciones previas o testigos que refuercen su postura. 2. Impacto mediático. La presentación de una narrativa alternativa podría desviar la atención de Melanie como víctima y enfocar las miradas en los vacíos y contradicciones de los relatos presentados hasta ahora. Esto, a su vez, generaría un debate más amplio sobre la veracidad de las declaraciones iniciales. La reacción del público. La opinión pública, aunque emocionalmente comprometida,
tiende a cambiar rápidamente cuando se presentan nuevos elementos. En este caso, si Christian introduce evidencia que contradiga los testimonios actuales, es muy probable que una parte significativa de la población modifique su postura. Esto ya ha sucedido en casos mediáticos previos, donde la percepción inicial de culpabilidad o inocencia ha sido desafiada por nueva información. 1. El papel de las contradicciones. Las inconsistencias detectadas entre los testimonios de Melanie, Dana y la madre no solo complican la narrativa acusatoria, sino que también generan dudas sobre la integridad del caso. Estas contradicciones pueden convertirse en el centro de la estrategia de defensa de Christian, cuestionando la credibilidad de las partes acusadoras. 2. Cambio de narrativa. La posibilidad de que Christian sea capturado y ofrezca su versión podría cambiar el enfoque del caso de una búsqueda de justicia contra un prófugo a un análisis más técnico y menos emocional. Esto reduciría el impacto mediático y emocional que hasta ahora ha sostenido la narrativa. Conclusión. El ingreso de Christian en el escenario, ya sea mediante captura o declaración, tiene el potencial de cambiar drásticamente el caso. La narrativa actual depende en gran medida de la percepción pública de las declaraciones de Melanie, Dana y la madre, pero estas presentan inconsistencias que podrían ser explotadas por la defensa. Si Christian logra estructurar una versión sólida y coherente, no solo podría cuestionar los hechos presentados hasta ahora, sino también redirigir la atención mediática y social hacia las posibles fallas en la construcción del caso. Este es un recordatorio claro de que en casos mediáticos, la narrativa inicial rara vez es la definitiva. Las piezas pueden cambiar, y con ellas, todo el tablero. Y bueno, mis queridos papacitos y mamacitas, hasta aquí llegamos con este análisis tan detallado y profundo. Ya saben que aquí, con su tía Mona, no se deja nada en el aire y se analiza cada punto como debe ser, siempre al lado de mi sobrino, el Gran Master Gorila, que tiene un cerebro que no le cabe de lo inteligente. Recuerden que este caso todavía tiene mucho por dar, y como siempre les digo, no se dejen llevar por lo que brilla en la superficie. Aquí estamos para escarbar hasta el fondo y sacar a la luz todas las verdades. Déjenme en los comentarios qué opinan, den su like y compartan este análisis con todos sus conocidos. Que la justicia no se logra sola. Nos vemos en el próximo análisis, mis preciosos. Pórtense bien, pero si no pueden, al menos que no los descubran. Los quiero mucho y seguimos atentos a todo lo que salga. Hasta luego.